y en esta oportunidad para estudiar, reflexionar acerca de Santiago capítulo 4, del versículo 1 al 6. En la clase pasada vimos la diferencia entre sabiduría, inteligencia y conocimiento. Alguien puede tener conocimiento, inteligencia, pero no ser sabio. Porque como hemos visto, la sabiduría proviene de aplicar el conocimiento y la inteligencia de acuerdo a su voluntad y a la palabra de Dios. Y Santiago, en este capítulo 4, va a cambiar el énfasis. Ya vamos a ver que no va a hablar de la misma manera que viene hablando, amados hermanos míos, sino que va a hablar con otro tono. ¿Por qué? Porque la mundanalidad se estaba metiendo en aquellos primeros cristianos judíos que estaban viviendo. Por eso, si tendríamos que bosquejar la clase del día de hoy, lo dividiríamos en dos. En realidad, si dividiríamos el capítulo 4 hasta el versículo 10, diría 3, pero yo voy a tocar 2 puntos. En primer lugar, vamos a ver la raíz del problema. Acá Santiago va a hablar de qué es el adulterio espiritual. Una palabra tajante, un indicativo tajante que va a hablar acá y que aparece en estos versículos, el adulterio espiritual. Entonces va, en primer punto, a decir cómo se origina. Entonces vamos a ver la raíz del problema. Pero en segundo lugar, cómo afecta. Y ahí vamos a ver el resultado. ¿Cómo se origina el adulterio espiritual? ¿De dónde viene? Va a preguntar. En segundo lugar, ¿qué consecuencias, qué resultados tiene? Y tal vez para el jueves que viene, el que toque, del 7 al 10, o como lo dividamos, vamos a ver el remedio. El remedio ante el adulterio espiritual. Y ahí el apóstol Santiago va a dar 10 píldoras, 10 verbos contra esta enfermedad del adulterio espiritual. Y va a decir: someteos pues a Dios, resistid al diablo, acercarse a Dios, limpiar las manos, purificar, afligirnos, convertirnos y humillarnos. Y ahí va a dar 10 píldoras ante esta enfermedad. Pero en el capítulo de hoy, del capítulo 4, del 1 al 6, vamos a ver la raíz del adulterio espiritual y el resultado, lo que provoca el adulterio espiritual. Empezamos, leemos del 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos alegra cenosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta acá nada más con la lectura de la palabra de Dios. Y en primer lugar, la raíz. En el capítulo 4, versículo 1. Y él va a señalar y va a apuntar hacia el origen del adulterio espiritual que habla en el versículo 4. Pero en el 1 empieza con esto, la raíz, las dificultades existentes entre los creyentes. Y Santiago va a utilizar lo que también Pablo y otros escritores utilizan, que tal vez va a ser una de las preguntas, utiliza las preguntas retóricas. Santiago utiliza y empieza en el versículo 1 con preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Bueno, como decíamos, Santiago lo utiliza en este recurso en otros capítulos, ¿sí? En otros versículos. Ahora, ¿qué son? Consiste en una interrogación lanzada sin esperar de vuelta una respuesta. La respuesta está implícita en la propia forma en que es formulada la pregunta. ¿Cómo está formulada la pregunta? Dentro de ella está implícita la respuesta, dando a entender a una idea o un punto de vista cómo funciona esa afirmación. La forma en que lo logra la pregunta retórica es simulando un diálogo entre una persona u otro.
Santiago acá lo que hace, ¿de dónde vienen las guerras? Se pregunta o parece que hay otro interlocutor y dialoga. Esto está bueno detenerse porque es un método que también utiliza Pablo. A veces nos preguntamos con quién está hablando, pero él utiliza las palabras, las preguntas retóricas para poner énfasis en lo que va a querer decir. Y en estas preguntas retóricas que está haciendo en el versículo 1, nos va a dar la raíz de lo que es el adulterio espiritual. Y marca el cuadro de la condición decadente de aquellos creyentes. En primer lugar, en lo personal, ¿cómo estaba esa relación deplorable entre ellos? Pero en segundo lugar, una relación que afectaba y que era de mal testimonio en la iglesia de aquel tiempo. Por eso utiliza la palabra guerras y pleitos. Pero empieza con estas preguntas retóricas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Acá los comentaristas, si bien alude a lo personal entre vosotros, que hay en lo personal en cada uno, pero que sin duda el contexto habla de que estaban teniendo pleitos entre estos cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo. Recordemos esto, que Santiago está escribiendo a judíos que aunque convertidos al cristianismo, racial, cultural y emocionalmente, seguían siendo judíos. Por eso la actualidad de esta carta es tan vigente y puede ser leída y traspolada a nuestros tiempos, a la vigencia. Porque nos podemos preguntar, ¿qué vamos a hacer ante lo que nos propone el mundo? ¿Nos aislamos, como hicieron muchos cristianos en mucho tiempo, armando sectas y aislándonos de nuestro mundo? ¿Nos convertimos al mundo, o sea, nos licuamos y no somos luz y sal, o marcamos la diferencia? Y Santiago le está escribiendo a judíos que se habían convertido al cristianismo, diciéndole, marquen la diferencia. Renuévense, cambien la mentalidad. No tomen la forma de este mundo. Pero evidentemente la estaban tomando. ¿Por qué? Porque dice que había adulterio espiritual. Pero como el primer punto nos viene bien para entenderlo y Santiago le habla, ¿saben cuál es la raíz? ¿Saben cuál es la raíz de estas guerras y de estos pleitos? Es de vuestras pasiones. Y ahí la palabra pasiones es placeres, las cuales combaten, están en puja entre nuestros miembros. Ahí la palabra guerras habla de luchas internas existentes entre los creyentes. Habla de una hostilidad continua entre ellos. Y la palabra pleito significa brotes de antagonismo. Como que había tramos de paz, pero también había brotes de antagonistas. Muchos intérpretes, estudiosos y comentaristas se preguntan si le está escribiendo a un grupo de cristianos o a personas que no conocen a Cristo, en la forma que les escribe Santiago. ¿Por qué? Porque le dice, ¿no es de vuestros placeres a las cuales le dan rienda suelta? Y por eso después se va a meter en las consecuencias, pero primero está en la raíz. Cuando tiramos el hilo y vemos la raíz de estos problemas, era que venían internamente de un mal estado espiritual. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De vuestros placeres. Que combaten, están en puja, pero no lo pueden equilibrar en la voluntad de Dios. Por eso, en segundo lugar, se va a meter con los placeres, con el resultado. Estos placeres mal controlados se van a mantener en el resultado. Santiago emplea esta palabra a cristianos que buscan su propia satisfacción y por lo tanto se involucran en peleas, en pleitos, en contiendas. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, después de formular las dos preguntas retóricas en las cuales está la respuesta, porque como vimos en la pregunta, en las dos preguntas están las respuestas. ¿De dónde nacen? De nuestras propias. No le echemos la culpa afuera. No pateemos la pelota afuera. No estamos marcando la diferencia, pero porque le damos riendas sueltas a nuestros placeres. Y por eso, el segundo punto, en el versículo 2 al 6, vamos a ver los resultados de dar rienda suelta a los placeres. ¿Y cuál es? Diagnostica mediante verbos indicativos, del 2 al 6, verbos indicativos cuál era la condición espiritual. Entonces dice, deseáis o codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia
y no podés alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenés lo que deseás porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otro de los pasajes que muchas veces es mal interpretado, ¿no? Y que está en boga en estos tiempos. En esto de la prosperidad. Vos no tenés porque no le pedís. Reclamale al Señor y Él te va a dar. Y esto es lo que no está diciendo Santiago acá. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo por lo contrario, que pedís, pero tus oraciones no son escuchadas o no son respondidas porque pedís mal, de acuerdo a tu voluntad, para gastar en tus deleites. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso este pasaje no va en contraposición a los pasajes que dicen, pedid y se os dará. Porque cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él va a dar. Pero ¿qué estaban haciendo estos cristianos? Por eso digo que es tan vigente y tal actual para nuestras vidas. Estaban pidiendo de acuerdo a su voluntad para gastar en sus deleites, los cuales iban en contraposición a la voluntad de Dios. Pero ojo, que Dios no es que está en contra de los placeres. El Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habla de que podemos tener una vida plena y en abundancia en Él. Él quiere que disfrutemos. Pero cuando nos sujetamos a su voluntad, ese es el verdadero deleite. Por eso viene a hablar de quién es un sabio bien entendido, aquel que aplica la voluntad de Dios y vive de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, deseáis y no tenéis. Y acá en la forma que está escrito es que tenían el hábito de desear apasionadamente. No sabemos qué es lo que deseaban o qué es lo que codiciaban, pero sí viene atado lo que le viene diciendo la pregunta retórica del versículo 1. ¿De qué? Relacionado con los placeres mundanos que combaten. Por eso le dice, codiciáis si no tenés, porque lo que estás deseando va en contra de la voluntad de Dios, y lo que pedís va en contra de la voluntad de Dios, por eso tus oraciones no son respondidas. Pedís y no se recibís porque pedís mal. Te das cuenta que no es algo que no estaban orando, sino que estaban orando, estaban pidiendo, pero mal. Codiciáis y matáis, envidiáis, combatís y lucháis. 5 verbos que expresan la bancarrota espiritual donde estaban estos cristianos. Codiciáis, matáis. Y acá no está hablando de matar literalmente, sino en el sentido espiritual. De lo que el Señor habla cuando corrige ahí en el Sermón del Monte, que también podemos pecar con nuestra mente y podemos matar. Envidiáis. Ay, cuánta envidia hay entre nosotros. Y esto nos lleva a combatir y a luchar. ¿Por qué? Porque como dice Carballosa en su comentario al libro de Santiago, Una fe en acción, o pedimos las cosas equivocadas, o pedimos las cosas equivocadas, entendiendo mal la voluntad de Dios para nosotros, o pedimos cosas buenas en sí mismas, pero las queremos por motivos equivocados. Tanto una como la otra son equivocadas. O pedimos las cosas equivocadas, entendiendo mal la voluntad de Dios. Por eso fue primero, valga la redundancia, el fundamento, lo principal de poner cuál es la raíz. ¿Saben de dónde vienen los pleitos, los combates, las envidias, las codicias? Estos resultados que ustedes están viviendo, ¿de qué? De los pleitos y de las guerras que no son controladas en el interior, los cuales combaten en vuestros miembros y a los cuales le dan rienda suelta y no pueden equilibrar, sujetándose a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a dar en el remedio del 7 al 10? Con esas 10 píldoras, con esos 10 verbos, someteos pues a Dios. Por eso acá estamos dando un poco el diagnóstico. Pero Santiago del 7 al 10 va a dar cuál es la cura, cuál es el remedio. Por eso en primer lugar la raíz. ¿Saben? Identifiquemos cuál es la raíz. Cuando nosotros vemos estos resultados en nuestra vida, y en vez de reflejar a Cristo parecemos más a alguien que no lo conoce, deberíamos ver cuál es nuestra raíz y ver que le estamos dando rienda suelta a nuestros propios deseos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? En el versículo 3 nos dice, Dios no escuchaba sus peticiones. Ese es el resultado. Ese es el resultado, Dios no escuchaba sus peticiones. Y por eso le dice en el versículo 4, oh almas adúlteras. Y acá te tiro otra pista para que vayas pensando. ¿Quién también dijo esta frase? ¿En dónde la dijo? ¿Y qué énfasis le puso?
Santiago está replicando una frase que también está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hablando del adulterio espiritual. Otra de las cosas que no está hablando en lo literal. Acuérdense que le estaba hablando a judíos que se habían convertido al cristianismo, que tenían base. Y es una expresión enfática, pone énfasis de la infidelidad espiritual de Israel hacia Jehová. Conocían el Antiguo Testamento. Conocían de un tal profeta llamado Oseas, donde Dios hizo vivir en carne propia la infidelidad espiritual. ¿Qué es lo que siente Dios? Ahora esto también es para nosotros. Oh, almas adúlteras. Esto podemos llegar por la vida a la práctica y decir, cuando le traen a la mujer adúltera al Señor Jesús, no era que era algo, sino era literal. Pero en este caso, era porque se había roto un pacto inviolable en ese momento. Ya no había un compromiso serio. Eso era lo que había hecho esa mujer, romper ese pacto y compromiso serio del matrimonio. Pero acá, Santiago lo utiliza enfáticamente para decirle, somos almas adúlteras. Son almas adúlteras. ¿Por qué? Porque, y ahí le dice, otra pregunta retórica, donde en la misma está la respuesta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí tendríamos que explicar la palabra mundo y la palabra amistad. Habla de algo filial, de una relación íntima, que me tira, que me puja y que voy tras ello. Y la palabra mundo, como sabemos en la Biblia, tiene distintas connotaciones. No es la misma palabra mundo en San Juan 3:16 que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de la humanidad. En otro pasaje la palabra mundo habla de la creación. Pero en este pasaje, la tercera connotación que podemos encontrar en la Biblia de la palabra mundo es que está hablando de un sistema, en el cual también entran personas. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad con este sistema mundo, que va sin Cristo, sin esperanza, en las cuales volvemos a decir, y por eso digo que es tan actual como en esos tiempos, donde hoy en día ya hasta las leyes van en contra? En un momento iban a favor y de la mano con la doctrina bíblica, pero ahora van en contra. El sistema va para un rumbo y el cristiano va para otro. Por eso, como alguien dijo, somos como el salmón nadando contra la corriente. Y él dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque somos infieles espiritualmente. Entendiendo que ¿qué? Que si tenemos amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. Y ahí la palabra enemistad tiene un fuerte énfasis, pero porque nosotros escogemos tener amistad con el mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Y ahí, en el versículo 5, avanza con otra pregunta, la cual escritores y comentaristas, siempre me gusta aclararlo y no saltearlo, ¿no? Sino que lo podamos estudiar y llegar a una conclusión en el versículo 5. Comentaristas, ¿sí?, tienen dos posturas totalmente distintas, en el cual han escrito y han indagado y llegado a distintas conclusiones de cuál es el sujeto del versículo 5, porque dice, o pensáis que en la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahora, por eso la dificultad del pasaje 5. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 vos vas a ver una cita que hace Santiago de Proverbios 3:34, ahí chiquito, en letras vas a tener la cita, Proverbios 3:34, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero en el versículo 5, lo que está haciendo Santiago es componer, dice, comentaristas, distintos textos e involucra este concepto donde Dios nos anhela y busca nuestro bien celosamente. De hecho, lo da en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, cuando le dice que Él es un Dios celoso. Por eso en el versículo 6 el protagonista sigue siendo Él y dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Ahí hace un contraste en lo que Dios exige a su pueblo y la provisión que Él da para que este pueblo pueda cumplir sus demandas. Él nos da mayor gracia para que podamos cumplir con sus demandas. Y nos da la clave. Empieza a dar la clave antes de esas 10 píldoras. ¿De qué?
de ser humildes. Hermanos, que cuando veamos los resultados negativos en nuestra vida podamos buscar la raíz y concluir con los 10 versículos, los 10 píldoras que va a dar en el versículo 7 al 10, pero que ante todo podamos ser humildes y reconocer y sujetarnos bajo su voluntad, para que podamos ser hombres sabios, entendidos de la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga.